libro, Feria del Libro de Rosario, porque estamos en Rosario, pero Feria del Libro Mundial, porque nos pueden estar escuchando desde cualquier lado. Y justo coincide que hay un montón de ciudades que están teniendo su Feria del Libro Sí. en esta época. Y ya está, como decíamos recién, la directora de la editorial Beatriz Viterbo, Carolina Roger o Role, ¿está bien? Role, ahí está. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien, muchas gracias chicos, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. ¿Cómo surge la Beatriz Viterbo editora? Bueno, Empecemos por ahí. Beatriz Viterbo, ustedes saben, es un personaje del cuento de la Lef de Jorge Luis Borges. Y fue un nombre elegido por quienes fueron las mentoras de Beatriz Viterbo, que fueron Sandra Contreras, Adriana Astuti y Marcela Sanín. Tres muy amigas y compañeras de la Facultad de Letras de la carrera de de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Ellas fueron mis profesoras. Cuando yo cursaba y después terminé la carrera, era evaluadora, era parte del comité de evaluación o bien correctora. Bueno, participábamos de diferentes formas. Cuando luego la editorial queda solo a cargo de Adriana Astuti, me convoca. Y ahí empecé a trabajar con ella en la edición de los textos más específicamente y más en lo que tenía que ver con la gestión. Ella fue mi profesora, mi mentora, mi amiga, y luego ella murió y quedé entonces yo a cargo de esta editorial que hoy tiene 33 años. Wow, sí. mucho tiempo. Es mucho tiempo. Mucho tiempo. Antes te preguntaba en off para ir entrando un poco en tema, porque el común de la gente, como uno, creemos que el libro como que aparece mágicamente en una librería o en la casa de una editorial, pero hay toda una cuestión detrás, ¿no? Desde que el escritor o la escritora empieza a crear esa idea de la obra hasta que llega a una editorial y la editorial lo puede publicar. Por eso, antes de preguntarte por todo ese entramado, como te decía antes, ¿qué gama de temas, de contenidos tiene esta editorial? Bueno, es una editorial que, como les decía, al tener ya sus años, también tiene un catálogo importante. Tenemos más de 400 títulos publicados y tenemos varias colecciones. Beatriz Viterbo, si bien se caracteriza por haber sido una editorial muy pionera en relación a los estudios culturales, principalmente fue pionera en los estudios de género, específicamente latinoamericanos, estudios latinoamericanos, ¿no? Los ensayos críticos fueron muy significativos al punto tal de que es una editorial que forma parte de la bibliografía obligatoria de cátedras tanto en letras como en comunicación, sobre todo en letras y ni que hablar en otras áreas como por ejemplo estudios visuales, bueno, como decía, estudios de género. Y no solo en el país, sino que también tiene una amplia trayectoria en las afueras del país, en lo que es el contexto sudamericano, también en México y mucho en Estados Unidos y en algunos países de Europa como Francia, España, Alemania. Son lugares donde la editorial tiene realmente peso en lo que son los estudios universitarios en estas áreas específicas. Pero a su vez es una editorial que también tiene otras colecciones, como es la colección Álbum. Hace poco, por ejemplo, sacamos un cuento que se llama 9 perros, ilustrado por nuestro prestigiosísimo artista visual de Rosario, Daniel García. Y también, por ejemplo, La liebre dorada, otro cuento de Silvino Campo, también ilustrado por él. Al punto tal de que nuestra biblioteca acá, Estrada, que es tan hermosa esa biblioteca, lo convocó a Daniel García para que expusiera en un ventanal muy grande una liebre gigante calada, para invitar entonces también a que la gente y los niños se acerquen a la biblioteca, y se armó una exposición con los cuadros y las tapas que componen la editorial, porque Daniel García fue durante muchísimos años el artista visual que se ocupaba de todas las tapas. De un tiempo a esta parte, Daniel, que está con un montón de trabajo, se separó, y entonces lo que hacemos es convocar artistas visuales locales, regionales y también del resto del país para justamente intervenir en el arte de tapa. La propuesta es que el artista se encuentre con la obra y elabore una obra para la tapa que dialogue con el texto.
Bien. ¿sí? No que lo ilustre necesariamente, sino que dialogue con el texto. O sea, qué devolución como artista puede hacer a ese texto. Claro, para lo cual el artista tiene que leer primeramente Exactamente. el libro, ¿no? Y mira, eso nunca lo tuve en cuenta como que, o sea, en el arte de tapa realmente hay un No detrás en todas también, ¿no? no en todas las editoriales. Nuestra apuesta también va por ahí. Y bueno, y como les decía, tenemos varias colecciones, como esta álbum que es muy atractiva para lo que es un público general. Y también tenemos, por ejemplo, la colección Ficciones, donde tenemos un montón de autores que todavía forman parte del catálogo y otros que se han ido, como Juan Sclar, que sé que, por ejemplo, la gente más joven se ha enganchado mucho con su literatura, con sus columnas de radio, o a causa de sus columnas de radio, no sé. Sí. Es más, cuando vos lo nombraste dijiste, no, pero es columnista de tal, y ahí yo Claro. me di cuenta quién era. Sí, sobre todo que Matías Martín, que está con él, es como también un referente en lo que es la radio. Bueno, no sé si para ustedes que son más jóvenes, pero para los que son de mi generación, que yo tengo 40 años, bueno, realmente Matías Martín fue como un referente. No, sí, Claro, seguro. sí. Muy lindo programa en Urbana Play a esta hora. Y nosotros le hacemos competencia a ellos. Perdón, encima de... No, está bien. No, por favor. Por supuesto que está bienvenida la competencia. No. Me gusta esto porque es amplio el espectro de todo el contacto que pueden tener con diferentes temas y diferentes contenidos. Digo, no es solamente el estudio de temas sociales y demás. Hay uno muy lindo que es sobre Vita. Sí. Que se llama, no recuerdo los autores, pero Seré Millones, creo que se llama. Sí, de Husty. Muy lindo libro. Bueno, y de Vita tenemos varios, de hecho. Tenemos un libro que publicó sobre las imágenes de Eva. Ahí va. Y cuando hablo de las imágenes me refiero justamente a cómo se proyecta la imagen de Eva en el cine, en la literatura, en el arte visual, y cómo entonces ahí se configuran nuevos imaginarios, ¿no? Claro, sí. Que ese libro, por ejemplo, es de Martín Coan y Paola Cortés Roca. Y después tenemos de Vita, tenemos uno de Susana Rosano, que lo que hace se llama Rostros y Máscaras de Eva Perón, y trabaja justamente también con las apropiaciones que hace la cultura popular en el teatro, en la poesía, en el cine, de la figura de Eva. Entonces, cómo también Eva va mutando en un imaginario que se va resignificando también, ¿no? Sí, la figura de Eva, bueno, es muy paradigmática, y en los estudios culturales y los estudios literarios, bueno, también se ha como pensado y resignificado, y bueno, y todo eso, ahí están esos 3 libros, y no sé si me olvido de algún otro ahora. Te nombro lo de Eva porque decías antes esto de los estudios por ahí de género, que tienen varios libros publicados, y en una editorial de 30 y pico de años, digo, no hoy, sino hace, ponele que 10 años más o menos, ¿de cuándo es bueno, ni uno menos empezó en el 2015, pero supongamos 10, 15 años que se empezó a hablar mucho de una agenda de género fuerte en Argentina y en Latinoamérica. Pero para una editorial que tiene 30 y pico de años, digo, venir laburando este tema de género es como una visión de decir, acá hay algo que hay que exponer, hay que ponerlo en la agenda, ¿no? Sí, de hecho autores como Gabriel Giorgi o Daniel Balderston, que está en Estados Unidos, o Nora Domínguez, preguntándose de dónde vienen los niños, o también Carmen Perrilli, digo, la misma Adriana Astuti. Había realmente un grupo de gente que estaba pensando, Jorge Schwartz, y reflexionando en torno al género, al punto tal de que en los ensayos críticos, bueno, insisto, fueron pioneros, pero de un tiempo a esta parte dijimos, habría que darle como otra entidad, y por eso armamos una nueva colección que se llama SGQ, Sex, Gender and Queer, y entonces la llamamos a Nora Domínguez, quien había publicado con nosotros hace unos años De dónde vienen los niños, y la convocamos para que fuera quien inaugurara la colección. Claro. Y bueno, y ella publica entonces con nosotros El revés del rostro, que es un libro exquisito que trabaja justamente la cuestión femenina en la literatura y en el arte visual. Trabaja, por ejemplo, con obras como la de Nicola Costantino, ¿no? Y
Y ahora acaba de salir un nuevo libro que se llama Donde está el peligro, que es de Mariano López Ioane, un referente en la UNTREF en relación a los estudios de género, y como él también está en la Universidad de Nueva York, tiene toda una posibilidad de acceso al archivo de lo que fue lo queer desde los años 60, que bueno, armó un interesantísimo trabajo crítico que a su vez cuenta con un archivo hasta ahora desconocido, y bueno, y lo acabamos de publicar. De hecho, la presentación la hicimos en la Feria del Libro de Buenos Aires con Daniel Link, Cecilia Palmeiro y Gabriel Giorgi. Y bueno, y justamente hablábamos de lo necesario que era un libro como este. Claro, claro. Sí, lo necesario también es no quedarse atrás, así como empezar a actualizar un poco y que sea todo, no solamente cuestiones, algunas cositas de género, no, sino como darle una organización extensa de actualización de lo que es el siglo XXI. Sí, sistematizar un poco las teorías, poder ponerlas. Sí, tal cual. Decías antes esto de cómo te fuiste vinculando con la editorial, de haber sido evaluadora, haber sido correctora, y ahí me quiero meter más en eso que decía antes del entramado que hay en el mundo de la edición de libros, desde que un autor empieza a crear una obra hasta que llega quizás a una librería para comercializarse. Digo, ¿cuándo un autor tiene contacto con la editorial? Cuando ya tiene la obra totalmente consumada, cuando está empezando a pensar esa idea. Obviamente que si es un autor ya conocido que viene laburando con la editorial es otra la historia, ¿no? Pero alguien que por ahí está recién empezando, ¿cómo es ese primer contacto con una editorial? Bueno, acá claramente me parece que en tu imaginario lo que opera es el autor de ficción. Sí, ¿no? supongamos. Bueno, me parece, escuchándote, porque bueno, también es un autor quien hace ensayos críticos. Claro. Pero o en la investigación científica. Exacto, pero lo cierto es que quienes formamos parte de Viterbo también formamos parte de la academia y hemos estado o estamos en CONICET. Entonces, ese mundo, ese universo de autores, los conocemos, estamos en contacto, vamos a congresos juntos, escuchamos sus ponencias, vemos y estudiamos y leemos sus hipótesis. Entonces, esos ensayos críticos son más fáciles de conseguir porque de repente estamos circulando por un mismo espacio y es, bueno, me interesa esto que estás pensando, me interesa esto que estás publicando en revistas académicas, vamos a darle otra forma. Y de ahí emergen los ensayos críticos. Otras veces devienen de tesis doctorales, pero haberse sacado un 10 con recomendación de publicación tampoco implica que eso sea un ensayo vendible en librerías para un público general. Claro, sí. Necesita un trabajo y un tratamiento. Hay editoriales que sí publican esto directo, en crudo. A nosotros nos gusta trabajar sobre ese material y darle otra entidad, pensarlo como más como ensayo, no tanto como tesis. Entonces trabajamos mucho con las notas al pie, con características, digamos, propias de lo que es una tesis pensada para un tribunal especialista en ese tema que te va a evaluar, y considerar que eso se corre de lugar, es una tesis defendida y tiene que pasar a ser un ensayo atractivo para un público general. Lindo de leer, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces necesita ahí de un trabajo. Ese universo de autores es un universo de autores más allegado, que por supuesto también el boca en boca existe y como les decía, es una editorial que tiene su peso en las universidades, entonces también llegan otras cosas, llegan muchas cosas de afuera con ganas de publicar en Viterbo, pero todo es evaluado. A ver, se cuente o no con cartas de recomendación, se cuente o no con tesis defendidas con todos los honores, siempre es evaluado. Lo mismo con las ficciones. Lo que pasa es que el campo de acción es otro. Claro. Si las ficciones, que a veces también pasa que algunos estudiosos de teoría crítica a su vez también escriben. No sé, tenemos a Mariano Siskin, que es un teórico reconocido, profesor de literatura hispanoamericana que está en Harvard. Y él, por ejemplo, publicó ensayos críticos con nosotros y publicó ficciones. Claro. ¿Sí? Cristina Iglesias, otra gran reconocida profesora de la UBA en literatura argentina, publicó ensayos críticos y ficciones. ¿Cierto? No. Y ficciones. Entonces, ese tipo de autor que viene de los ensayos críticos y también publica ficciones, digamos, son autores de nuestro catálogo que nos gusta cuidar y cuando tienen ficciones les decimos, bueno,
a ver si nos gusta, si sirve al catálogo, si está en línea. Perfecto. ¿Cómo llega un autor nuevo entonces a Viterbo? ¿Cómo llega alguien? Bueno, hay muchas formas de llegar. Hemos tenido, por ejemplo, el acercamiento de Fernando Chulac, que ganó el premio Gombrowicz, y los jurados habían sido Ariana Harwitz y Martín Cohen, y Martín entonces le sugirió que me contactara porque me conoce, y porque conoce mucho el catálogo de Viterbo y porque publicó con nosotros. Entonces Fernando me escribe diciéndome, bueno, tengo este jurado, tengo el premio de novela Gombrowicz. Ustedes dirán, bueno, listo, entonces ya está, va a ser publicado. No obstante, nosotros lo evaluamos. Ahí va. ¿Sí? Claro. Para ver si nos cierra a nuestro catálogo, a lo que nos interesa concretamente. Que quien esté detrás de la dirección siempre va a tener un proyecto, ¿no? Bueno, claro. No siempre, pero por ejemplo, a nosotros nos interesa que haya un proyecto. Entonces, no es que la novela no sea buena o sea mala o la consideremos menor, sino que estamos pensando si sirve a los fines de lo que nosotros estamos buscando concretamente, sí. ¿No? Claro. Entonces se somete a esa evaluación, la ponemos en diálogo y en función de eso le damos el ok o no al autor. Y cuando se aprueba la novela, tampoco es que se aprueba y que pasa así como así. Lo que hacemos es un trabajo que, insisto, no todas las editoriales funcionan de la misma manera. A nosotros nos gusta trabajar de este modo. Entonces trabajamos con el autor. En principio, por lo general soy yo la que lo lee y habla con el autor en relación a cuestiones que me parecen que pueden ser o no modificadas, sugerencias de lectura, de evoluciones. Uh-huh. El autor entonces lo trabaja. Mi intención y mi idea es que el autor tenga la última palabra, que lo mío no sea, bueno, si no te publico, sino que son sugerencias que pueden echar luz, que vos podés tener una idea diferente, que podemos dialogar en torno a eso, entonces hacemos videoconferencias, o nos llamamos por teléfono, tomamos café, dependiendo si podemos vernos o no. Y trabajamos así en un archivo de ida y vuelta, con comentarios y tal. Y una vez que eso, digamos, se cierra y el autor me dice, bueno, yo ya estoy conforme, yo no tengo más nada que observar, pasa entonces a maquetarse con nuestra diseñadora, que es lo máximo, yo la adoro. Y una vez que se maqueta, pasa a una correctora, que entonces ahí sí revisa concretamente la sintaxis, pero es algo que ya en esa ida y vuelta se fue tocando, claro. Pero bueno, revisa rigurosamente la sintaxis, las tildes, los errores de tipeo, alguna otra cosa que se nos haya escapado, uh-huh. Viudas y huérfanos de la maqueta, etcétera. Y entonces vuelve a pasar a la autora, vuelve a pasar por mí. Y una vez que todo eso está, y que pasa unas 2 o 3 veces, porque uno cuando entonces después tiene que cargar esas correcciones en maqueta, claro. Nos volvemos a revisar, y una vez que eso sucede, va a imprenta. Ustedes dirán, ¿esto que te lleva 30 años? No lleva 30 años. Publicado un solo libro. Claro, y es muy significativo cuál es el trabajo del autor ahí, y cuál es el compromiso. Hay autores claro. Que te mandan un archivo que está prácticamente impecable, y hay otros que te mandan los archivos que hay que modificar hasta los espacios. Entonces eso lleva más tiempo. Uh-huh. Por supuesto que también tiene que ver más con el expertise o la falta de expertise. Es mucho más difícil trabajar con autores con primera novela, porque por lo general también tienen una idea de repente configurarse muy inmediatamente en una figura de autor, y eso claro. También puede ser, pero no es lo que comúnmente pasa. Es importante que se piense en los procesos, en los tiempos. La escritura tiene un tiempo, configurarse como un escritor consagrado tiene un tiempo también. Que te traduzcan a 14 idiomas implica un tiempo también, sí, y varias publicaciones. Bueno, a veces la ansiedad, sobre todo de los más jóvenes o de los que están claro. Publicando por primera vez, es muy, muy grande. Y eso también está bueno ir como aplacándolo. Y después está también lo que implica la prensa, ¿no? Con los libros. Uh-huh. Que no sé qué repercusión tenga en relación a las ventas, como era antes, que las reseñas marcaban las ventas de los libros. Ahora no sé si es tan así. Yo creo que hoy la literatura está pasando por un momento donde es muy significativo el autobombo, las redes, sí. ¿Sí?
Y hay literatura, muy buena literatura que pasa desapercibida por tener autores que son introvertidos o que no les interesan las redes. Y después hay otras literaturas que realmente explotan y también tienen que ver con esto, con estas figuras de autor rimbombantes, de mucho manejo de lo que son las redes sociales hoy, ¿no? No quiero decir que una cosa quite la otra, sino que se está dando un fenómeno de mercado diferente. Claro, claro. Y donde la prensa tenía un lugar que hoy está perdiendo y que está perdiendo en detrimento, digamos, del crecimiento de las redes. Claro, Bueno, sí. ayer hubo un encuentro muy interesante en la Feria del Libro de acá de Rosario, que tiene que ver con esto que vos decís, que son los bookfluencers Claro. o booktubers, que son como influencers de libros, ¿no? Ujú. Gente que tiene en sus redes sociales un contenido específico de recomendarte una editorial o un libro, de por ahí leerlo y darte una reseña o resumen, y eso ha crecido mucho, ¿no? Es algo que viene por ahí de afuera, me imagino, pero que yo me sorprendí cuando vi la programación de la feria, digo, ¿qué es booktuber? Y empecé a buscarlo y digo, claro, tiene que ver con esto. Y me imagino que parte de eso, ¿no?, es tratar de entrar también ahí en esa gama. Porque la gente que lee libros es como el que busca un influencer de cine o de series o de lo que sea, ¿no? Sí. Va primero a consultarle a ese influencer a ver qué le parece, ¿no? Entonces también está esa cuestión del influencer de libros, ¿no? No, sí, seguro. Y fue impactante y fue súper interesante ver la movida que generó, la cantidad de gente Y que sí. llegó a la feria, ¿no? Esta programación. Y para eso, de hecho, la gente de cultura que organiza la Feria del Libro convocó a una chica que se dedica, que es Camila Juerda, que digamos, se dedica a esto, que conoce esto, porque verdaderamente son cosas que, por ejemplo, a mí y a mi generación nos excede. Claro. Claro, Digamos, sí. ¿no? Y también lo cierto es que la editorial Beatriz Viterbo es una editorial que tiene un catálogo muy pensado, que digamos que tiene un tipo de ficción que intenta, digamos, diferenciarse de otro tipo de ficciones de otras editoriales, por la experimentación con el lenguaje, por determinadas problemáticas que conllevan, digo. Entonces, a ver, todos queremos que se vendan los libros porque es lo que va a mantener viva la editorial. Pero lo cierto es que cuando uno tiene un proyecto de catálogo, sabés que hay libros que no se van a vender tan bien o que no se van a vender tanto, pero te interesan que estén. Te interesa que esté ese autor, te interesa que esté ese libro, sea por el motivo que sea, ¿no? Digamos, nos podríamos detener en eso, pero lo que quiero decir es que cuando estás convencido de que lo que estás publicando vale la pena por lo que sea que te parece que vale la pena, sí, es una mirada romántica, pero yo creo que a la larga eso va a decantar. Entonces, no persigo el mercado ni persigo las ventas, me encanta que estén porque es lo que las hace vivir a la editorial, pero no es mi leitmotiv en la editorial. Bien. Claro, sí. Me interesan otras cosas, busco la literatura que me impacte por las razones que sea, que son varias, pero no las voy a desarrollar porque va a ser muy largo, pero lo que quiero decir concretamente es que a veces esta fiebre de bookfluencers genera también una movida de determinados libros que no son los libros que tal vez a mí me interesen publicar, Claro. ¿no? Y que si bien por ahí se gana un montón de dinero detrás de eso, yo estoy más tranquila con lo que deseo publicar y desde donde deseo publicarlo, digamos, ¿no? Claro. Convencida, eso, apostando a que lo que estoy leyendo, yo y el grupo, digamos, que está detrás mío en relación a las evaluaciones y demás, es algo que nos interesa a todos, ¿no? Que esté, que circule, que esté en papel y en EPUB y lo que sea. Bien, ya está nuestro próximo invitado, ya en un ratito estamos hablando también, seguimos hablando de este tema, de las editoriales y demás, en el marco de esta Feria del Libro, y quiero preguntarte algo que me parece que entra muy bien en esto que estabas diciendo, que es cómo competirle, si se quiere, no sé si me voy a explicar bien con esto, porque quizás la pandemia fue un momento de la historia de la humanidad en el que ha generado
mucho más auge de todo lo digital, todo lo electrónico, todo lo que está virtual, y por ahí dejando un poco el papel y la cosa más física, ¿no? ¿Cómo generar un mercado para competir también en editoriales que son históricas, competir en ese mercado más digital, en ese mercado más electrónico? Recién mencionabas IPAB, pero ¿cómo competir ahí? ¿Cómo generar producciones para eso? ¿Todas las producciones, todas las ediciones pueden ir a ese mercado o no? ¿Cómo lo ves a eso? Mira, nosotros hace ya, déjame pensar, pero desde el 2015, que todo lo que publicamos en papel lo publicamos en IPAB, paralelamente. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones que no están tan buenas en relación a las plataformas en Argentina. Entonces, hay cosas que me parece que está bueno seguir pensando cómo corregirlo. Pero lo cierto es que el IPAB a nosotros nos sirve y nos funciona mucho para lo que son los estudios críticos. Cuando de repente uno está escribiendo una tesis o un docente está armando una clase, que nuestros ensayos críticos funcionan también muy bien ahí, es necesario también el IPAB. Es más cómodo el IPAB, lo podés trasladar un montón de libros cuando te vas a un congreso, cuando tenés que escribir y estás haciendo trabajo de campo y tenés que ir a un lugar, te llevas todo en el Kindle o lo que tengas. Entonces, digo, es útil. Estás buscando, cuando estás preparando una clase, determinados temas y con el buscador en 2 minutos lo encontrás. Entonces, es cómodo. Pero dicen los lectores y nuestros lectores, que insisto, son lectores más de nicho, les interesa mucho el papel, que lo que se fija en el papel no es lo mismo, escribir en los márgenes, anotar, ¿no? Y otra, entonces, yo tengo, y el interés está puesto en que estén las dos variables siempre, para todo lo que se publique nuevo. Bien. Y después hay muchas cuestiones que están circulando. Hay plataformas que por lo general son internacionales, que ya venden el fondo editorial hecho en PDF, por ejemplo, ¿no? Y eso también lo tenemos. También tenemos lo que es la impresión por demanda. En muchos países de afuera tenemos la impresión por demanda, entonces tenemos los materiales subidos y se los mandan a imprimir, claro, ¿no? Y nos pagan por eso, que también tenemos, en ese sentido hemos abierto, digamos, el juego a toda esa diversidad que hoy tiene, que nos ofrece el mercado editorial. Claro, digamos. no es tanto el competir, sino como buscar variables. Variables y lo que le sirve al lector. Tipo, exacto. Si lo quiere hacer sobre un teléfono o sobre papel, está bien para ambas opciones. Y lo que no hicimos todavía, pero me parece que es algo ya a considerar, porque lo estoy viendo que está muy, muy arraigado, es el audiolibro. El audiolibro es algo a lo que un poco me resistía por el amor a la literatura que, digamos, caracteriza un poco al público de Viterbo y a nosotros que estamos detrás. Y veo que el audiolibro hoy acompaña. Noto, por ejemplo, en Buenos Aires y bueno, en muchas zonas de Estados Unidos donde las distancias son grandes en auto y donde son distancias cotidianas, donde la gente sale de su casa al trabajo y sabe que va a tener 1 hora. Y de repente ponen ahora audiolibros o podcast, ¿no? Con textos leídos tipo audiolibro. Entonces, digo, bueno, eso es algo que nos falta desarrollar y en lo que estamos pensando en trabajar este próximo año. Bien. Bueno, qué bien, porque viste que por ahí uno dice, no quiero que se pierda lo que es la verdadera lectura, de leer algo físico o por teléfono, pero también es como eso, la comodidad y modernizarse a lo que está pasando ahora en la actualidad, porque todo va avanzando demasiado y es lo que hablamos antes, lo de género, uno no se puede quedar atrás con todo lo que se va actualizando. Sí, tal cual. Yo consumo audiolibros, me parece muy bueno. Hay alguno que otro pirateado por ahí que puedes encontrar en YouTube, esos no están tan buenos, pero los que son originales de algunas cuentas, de algunas páginas, están muy buenos. Hay algunos que vienen separados bien por capítulo, por tema, y es fenomenal porque hay mucho que el capítulo por ahí dura 1 hora, pero tiene subtemas, entonces dice, bueno, este subtema dura tanto, pues decir, bueno, tengo media hora, me da para escuchar medio capítulo. Caro, la verdad que me encantó haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias. Todo lo que pudimos conocer de esta editorial.
para repasar dos cosas. ¿Dónde los encuentran en esta Feria del Libro que estamos hasta el sábado y dónde los encuentran todo el año? Bien, nosotros estamos en el stand del entrepiso número 15. Ahí va. Bien. En el stand 15 del entrepiso. Y después Beatriz Viterbo se encuentra en librerías. Por supuesto tenemos nuestras redes que Bien. nos pueden ubicar ahí, en Instagram, en Facebook, bueno, la página web que lo lleva a todas las redes sociales, bueno, Twitter y Threads y todo esto. TikTok nunca lo usamos, pero lo tenemos, pero lo usamos poco. Y después en las librerías, por supuesto, las librerías más amigas, Oliva, Buchín, El Juguete Rabioso, Paradoxa, Mandrake, bueno, y ahí nos van a encontrar seguro. Bien, Buenísimo. excelente. Caro, muchas gracias por venir. Muchas gracias a un ustedes por placer. invitarme. Seguimos en contacto. Gente, hacemos una breve pausa. Ya hablamos con el director de la editorial de la Municipalidad de Rosario y hasta las 5 de la tarde les hacemos compañía en Generación Rota. Hijas y amigas buscan noticias en la